Muy buenas a todos, les habla el ingeniero Emil Ayala, instructor certificado por Autodesk y docente de Pyramid Academy. En esta oportunidad vamos a aprender cómo implementar lo que son las cargas de viento en Robot Structural, pero no con el túnel de viento, sino de manera un poco más manual, ¿no? Usando e implementando lo que es la normativa AC7 del año 2022. Bueno, en este caso, sabemos que Robot Structural tiene lo que es el perfil de simulación de cargas de viento, ¿no? Que podemos implementarlo de manera automática. Bueno, sin embargo, en muchos casos nos piden que no usemos este túnel, ¿no? Tal vez nuestro supervisor nos diga, ok, está bien que el robot use su simulador, pero ¿cómo lo calculas a mano? Ok, en esta oportunidad vamos a aprender cómo hacerlo a mano. Bien, y vamos a hacerlo por parte de, o bueno, ayudándonos con una hoja de cálculo que en este caso sería la siguiente, ¿no? Cargas de viento usando el método de envolventes. Bueno, si nosotros vamos a lo que es la AC7, vamos a encontrar que está dividida en diferentes capítulos, ¿no? En este caso, el primer capítulo, que es el capítulo 26, nos habla justa y netamente de lo que es la carga dinámica del viento antes de que ésta choque a la estructura, ¿no? Bueno, es la presión con la cual choca el viento a la estructura o unos segundos antes de que ésta afecte a la estructura misma. Bueno, esta está dada por el factor o por la expresión Q sub z. Q sub z, según la C7 y la ecuación 26.10.1, está dada por la siguiente expresión, 0,613 por una serie de factores. En realidad que el primero, el K sub z, es uno de los más importantes, que es el coeficiente de exposición de presiones por la velocidad del viento a una altura determinada. ¿No? Este es el que va a variar en base a la altura. Por su consiguiente tenemos lo que es el K sub z, que es el factor topográfico, y el K sub b, que es el factor por elevación de terreno. No es lo mismo tener un terreno en la costa como un terreno o una estructura en la montaña. Sabemos que el aire en la montaña es mucho más denso y por tanto el viento va a moverse con menor velocidad. Este factor entonces es determinante al momento de que nosotros escojamos nuestra propia carga de viento, ¿no? Multiplicada por la velocidad. Esta velocidad debe estar en metros por segundo para que esta expresión se cumpla y nos dé el resultado en newton por metro cuadrado. Bueno, nosotros debemos calcular cada uno de estos factores siguiendo, bueno, una correlación de eh, pasos, ¿no? Como un algoritmo. El primero es calcular el K sub z. Que este K sub z está en base a la altura del terreno, o bueno, a la altura en realidad de lo que es la estructura. Bueno, vemos que en la tabla 26.10.1 tenemos esta acá. Para alturas menores a 4.6 metros debemos seguir la siguiente expresión. Y para alturas entre 4.6 metros y z sub g debemos seguir esta otra expresión. Vemos que esta expresión está en base a dos factores, z sub g y alfa. Estos dos se las obtiene de la tabla 26.11.1 y estas están en función al tipo de categoría de exposición. Bueno, vemos que en la tabla dicha antes está justamente los tipos de exposición y los diferentes valores de alfa y z sub g. Bueno, las categorías de exposición están en base a lo que es la rugosidad del terreno. En primera instancia podemos encontrar la categoría de exposición tipo B, ¿no? Para estructuras y otro tipo de edificaciones con altura media de techo menor o igual a 9.1. La exposición B debe ser aplicada donde la rugosidad de la superficie del terreno está definida por la rugosidad tipo B. Vamos a lo que es la rugosidad tipo B. Zonas urbanas y suburbanas, boscosas y con terrenos con numerosas obstrucciones que están espaciadas de manera cercana, que estas no tienen una altura mayor a una, o que estas tienen la altura mayor o a una vivienda unifamiliar, ¿no? Normalmente podemos encontrar este tipo de rugosidades en zonas de ciudad. La rugosidad tipo C o la exposición tipo C es la que no aplica la tipo B o la D. Bueno, es muy sencilla descartar.
Por consiguiente, tenemos la D, que debe aplicarse sí o sí la rugosidad tipo D. Vamos a ver qué es la D. Zonas planas, zonas que no están obstruidas y que tienen superficies de agua. Esta categoría incluye pantanos, salares y zonas que tienen hielo. Bueno, si nosotros podemos estar por la costa, pues esta sería nuestra rugosidad, ¿no? Normalmente el viento en las costas es mucho más fuerte. Bien, con esto vamos a calcular el factor alfa y zeta sub. Bueno, ya tenemos definidos 11.5 y 5 y 590. Bueno, consiguientemente tenemos que calcular el factor topográfico, que este está en base a justamente otros subfactores que dependen mucho de las dimensiones que podemos encontrar en las gráficas que nos da la C7, ¿no? Esto está en función a relaciones que depende del tipo del terreno que tengamos, si puede ser un risco, una escarpadura o una colina axisimétrica, o un cerrito prácticamente. Necesitamos los datos topográficos. En caso de que no los tengamos, pues el factor K sub z puede ser tomado como 1. ¿Está bien? Vamos a pasar al factor K sub b. El factor K sub b depende de la altura a la cual se encuentra nuestra estructura. No es lo mismo, como les decía, que esté a nivel del mar que esté en una montaña. Normalmente se lo toma como 1. ¿Está bien? Esto es debido a que, bueno, si yo me voy a calcular esta expresión, vamos a ver que a una altura mayor sobre el nivel del mar, este factor va a reducir. Y si vemos justamente lo que es la expresión, como reduce, nos va a reducir también la carga de viento. Entonces es un arma de doble filo decidir si yo tomo como 1 o calculo con la expresión que se encuentra acá, donde z sub b es la elevación del terreno sobre el nivel del mar. ¿No? Puede ser 200 metros, 300 hasta 4000 metros sobre el nivel del mar. Recomendación, tomen como 1 este factor si es que en esta parte del factor topográfico lo tomaron como 1. Recomendación. Bueno, posteriormente pasamos a calcular el factor K sub d, que depende del tipo de estructura. Normalmente en naves industriales estamos en lo que es un sistema resistente de fuerzas de viento, 0.85, o components and claddings, que son componentes y revestimientos. Normalmente se lo toma como 0.85. ¿Por qué estamos haciendo toda esta reflexión? Pues necesitamos calcular justamente este valor de Q. Que bueno, esto ya está automatizado justamente en esta parte, ¿no? Definimos la velocidad a la cual está actuando nuestra zona, puede ser 50 metros por segundo, como 150 kilómetros por hora. En este caso, 50 metros por segundo es 180 kilómetros por hora. Es un poco elevado, pero digamos que nuestra estructura está al lado del océano, ¿no? Definimos las alturas justamente, la más baja de la cubierta y la más alta de la cubierta. Esto para determinar justamente lo que es la altura promedio, ¿no? Definimos la altura del terreno, que bueno, por defecto está con 2800, pero aquí está algo muy importante. ¿Considero o no considero el factor Z sub i? Esto es para determinar justamente el factor por elevación de terreno. Si le pongo no, automáticamente va a tomar como. Definimos qué tipo de zona es. Una zona abierta, qué tipo de categoría, vamos a definir qué es D. Vemos que podemos cambiar tanto B, C o D, ¿no? En este caso dejamos con D, el factor topográfico lo dejamos con 1, el factor de direccionalidad también con 0.85 y el factor de elevación de terreno lo dejamos con, bueno, este es automático. Entonces, tomamos directamente la multiplicación de todos los elementos para obtener el factor de 1.74. Bueno, esto está actuando a una altura de 7.75 metros. Vemos que el efecto topográfico está tomado como 0.85. Entendamos que esto es para el método de envolventes. ¿El método de envolventes cuál es? Este método de envolventes se aplica justa y llanamente para estructuras bajas. Un building low rise, como lo define la C7. ¿Qué significa esto? Una estructura cerrada, parcialmente cerrada, que cumple con las siguientes expresiones. Altura media de techo menor a 18 metros y la altura media de techo no debe exceder la menor dimensión horizontal. Si analizamos la nave industrial que tenemos acá, son 25 metros en un sentido y 35 metros en el otro. Bueno,
25 metros, pues no excede a lo que son los 7.75 metros, ¿no? ¿Y qué más nos dice? Que H, la altura media de techo, no debe exceder los 18 metros. Tenemos 7.75. No excedemos. Estamos en un rango de low rise. Bien, entonces, si estamos en un rango de low rise, el factor de ráfaga es 0.85. Puede ser tomado, nos dice acá, low rise buildings, definidas en sección 26.2, que es justamente esta, están permitidas para ser consideradas rígidas. Si son rígidas, se toma 0.85. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el método de envolventes, que es justamente esto para estructuras bajas, se puede definir netamente con estructuras bajas, por así decirlo, ¿no? Es muy importante esto. De otra manera, no puedo usar este método de envolventes, que es bastante sencillo. La C7 nos brinda en sus capítulos 27, 28, 29 y 30 diferentes métodos para diferentes tipos de estructuras. Y el más conveniente a la hora de diseñar naves industriales es justamente el método de envolventes, ¿no? Bueno, para este método de envolventes necesitamos ese factor Q sub Z, o bueno, en este caso Q sub H para cubiertas. Por el factor de direccionalidad, por un factor GCPF. Bueno, este factor es netamente del método de envolvente, el cual está dado para los diferentes casos, ¿no? Como podemos ver, en una esquina se divide en diferentes zonas. Bueno, vemos que estamos en función al ángulo del techo, este ángulo de acá, y debemos interpolar de manera lineal, ¿no? El otro caso es un poco más sencillo, que solo tenemos que copiar los factores, ¿no? Esta es la presión externa. La presión interna, el GCPI, es justamente, está en el capítulo 26, ¿no? Que depende muchas veces de lo que es el tipo de estructura, si es cerrada, parcialmente abierta. Para el caso de nuestro ejemplo, es una estructura cerrada, que debemos tomar el factor GCPI como más menos 0.18, ¿no? Con todos estos datos pasamos a definir todos los elementos, ¿no? Ya tenemos justamente el factor de ráfaga, sabemos de dónde salió, definimos todo la presión interna, 0.18, todo lo que está subrayado debe ser cambiado. ¿Está bien? Bueno, en este caso 0.18 y menos 0.18. Y bueno, aquí se tiene que hacer de manera manual esta interpolación para el caso 1, ¿no? Este caso. Bueno, ya se hizo de manera manual las interpolaciones correspondientes, ¿no? Tenemos unas alturas de este estirpe. Veamos. Ponemos en XZ. Podemos definir por esta parte lo que es las líneas de construcción y vemos justamente que tenemos una altura de techo de 6 a 9,5, son 3.5 metros de altura, ¿no? Tenemos en esta parte desde 0 hasta 25, 25 metros de ancho. Bueno, este ángulo de acá es justamente 15.64, ¿no? Entonces se pone 15.64 y se va interpolando. De 0 a 5 tenemos que para la zona 1 es 0.4 y para la zona de 1, pero con ángulos de 20 es 0.53. Bueno, vamos acá, cambiamos 0.53 y podemos encontrar este valor en esta parte. Se hace esto con cada una de las zonas, ¿no? Seguimos con la zona 2, menos 0.69. Ven, bueno, menos 0.69 y sigue lo mismo, ¿no? No pasa nada. En la siguiente, menos 0.37 y menos 0.48. Y este valor vamos a copiarlo en el zona 3. Es bastante sencillo, es un poco moroso, pero nos ayuda bastante. Una vez hecho esto, ya tenemos tanto para el GCP interno como positivo, negativo. Vamos a tener la presión, que es justamente usando esta expresión que podíamos ver del método de envolventes, ¿no? Esta expresión tanto para el GCPI de más 0.18 como para el GCPI menos 0.18. Vemos que me va a afectar el resultado. De esta forma, entonces, bueno, tengo para la presión interna positiva con este valor y para la presión interna negativa con este valor, ¿no?
debo hacer ese cálculo para ambos, para el caso 1 como para el caso 2. Bueno, esto solo se aplica a una esquina. Eso es un detalle. Esto debe ser aplicado para las 4 esquinas. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4 para esta presión. Tengo también 4 esquinas para esta misma presión. Ya voy con 8 combinaciones o con 8 cargas de viento. Debo hacer para la negativa igual, ya voy con otras 8 o perdón, otras 4 esquinas y otras 4 esquinas. Total que debo hacer 16 tipos de cargas de viento, ¿no? Para este punto, este y este. Vemos que justamente esto se aplica en la esquinita, ¿no? Todos estos valores van a servir en función a esta gráfica. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a rotar y este 1E se va a transformar en este 4E, ¿no? Y este 4E se va a transformar en este 1E. Si rotamos. Bueno, esto se va haciendo de manera manual. Ahora, un detalle. La planilla ya detecta un valor bastante importante que es la carga mínima de viento. Si bien en algunos casos estas cargas no van a ser mayores a la carga mínima, ¿no? En muchos casos no van a ser mayores. ¿Cuál es la carga mínima? La presión mínima que debe ser usada cuando es una estructura cerrada o parcialmente cerrada no debe ser menor de 0,77 kilopascales en los muros y 0,38 en la cubierta. Cuando es una estructura abierta, pues en el techo no debe ser menor una presión de 0,77 kilopascales. Bueno, de esta forma voy cargando cada una de ellas, viendo de que todas y cada una de ellas sobrepase la presión mínima, ¿no? Vemos que en este caso pues tenemos ya una programación bastante grandecita en la cual selecciona si es mayor o menor. Entiéndase que lo menor o lo que dice menos es succión y lo que es positivo es compresión o presión hacia la estructura, ¿no? Lo que hacemos ahora es copiar cada una de ellas en las zonas respectivas. De manera rápida, bueno, ya se hizo este ejemplo, podemos ver en esta parte, ¿no? Cómo se fue cargando justamente todas estas zonas, ¿no? Ponemos según espesor y las aislamos, ¿no? Aquí podemos ver que, bueno, si nosotros analizamos en base a esta gráfica, esta sería nuestra zona 1E. Esta sería nuestra zona 1. Esta sería nuestra zona 2, zona 3 y así consecutivamente, ¿no? Tanto para los dos. Esto se debe hacer 16 veces, como les digo. De manera práctica, solo se hizo unas 2 veces para solo las dos casos de carga en esta esquina. Bien, bueno, podemos ir observando cómo se fueron aplicando las cargas. Bien, se fueron poniendo las más grandes. En este caso, en la zona 1, que sería esta justamente, estamos con 0,99. Buscamos la carga B1, vemos y pedimos que nos pida, que nos muestre justamente que acá es 0,99 presión entrando, ¿no? Podemos observar justamente la flechita que está entrando hacia la estructura. La zona tipo 2, menos 0,75, y aquí podemos apreciar que está saliendo. Esto de 0,75. Y así se va poniendo en cada una de las diferentes zonas. Repito, esto se debe hacer en cada una de las esquinas, rotando cada una de las mismas. Y así obteniendo justamente las diferentes combinaciones, ¿no? Bueno, esto se puede hacer correr y justamente podemos ir a verificar lo que son sus ratios de demanda-capacidad para los diferentes elementos, ¿no? Ya sea las vigas principales, las columnas, los arriestramientos, ¿verdad? Entonces, esperemos a que termine de correr el programa. Listo. Ok. Pedimos justamente, terminamos esto y pedimos que nos muestre el dimensionamiento. Acá previamente ya se hizo la agrupación de los diferentes tipos de elementos, ¿no? Y lo único que se pide acá es esto, ¿no?
la verificación de todos los grupos en estado límite último para las diferentes combinaciones y calculamos. Esto puede llegar a tardar más que todo por las vigas. Las vigas siempre tienen un pequeño problema, más que todo por cuando hablamos de naves industriales que, bueno, estos elementos que son los largueos siempre van a disminuir lo que son las longitudes, haciendo que su análisis sea un poco más lento. Vemos que en todos los casos sí se cumple, teniendo unas solicitaciones de vigas de 0,86, en columnas de casi el 70%, los largueros están llegando a un 84%, los arriostres a un 13% y las cruces de San Andrés, que son estos elementos de acá, están llegando a casi el 100% de su capacidad, ¿no? Podemos apreciar justamente uno de estos, clic derecho, propiedades del objeto y venir a verificación. Aquí podemos ver un desglose de justamente todos los datos que se fueron calculando, ¿no? Vemos justamente la solicitación, que en este caso estaba con 75 para este elemento en específico, y podemos ver justamente las flechas y que está totalmente verificado, ¿verdad? Vemos que se hizo justamente con este caso de carga, y bien, de esta forma podemos escoger este elemento 115 de manera súper rápida y calculamos. Vemos que en esta parte está trabajando con unos momentos de 134 y una carga axial de 111. Es bastante grande esta carga de compresión, ¿no? Vemos todas las capacidades de los elementos y podemos verificar también todos los resultados de manera manual y compararlo con lo que hizo RoboDestructor. Con esto me despido y bueno, están invitados justamente a lo que es el webinar que se da el día viernes 10 de enero con respecto a una introducción a lo que se va a ver en la especialización de naves industriales con Pyramid Academy, en la cual vamos a aprender no solo a modelar el robot estructural, sino también vamos a aprender los fundamentos de lo que es el diseño de acero laminado en caliente desde las bases teóricas, manejo de o diseño, mejor dicho, de fundaciones tanto para naves industriales, como también vamos a aprender lo que son las conexiones que pueden llegar a tener las estructuras de acero. Y no solo con eso nos conformamos, sino también vamos a ingresar a lo que es la metodología BIM, interconectando estos programas, bueno, Robot Structural en este caso, con Revit y Advanced Steel. Más que todo, Advanced Steel es muy importante al momento de crear documentación de taller. Esto para crear los planos específicos de construcción de manera súper detallada hasta el último tornillo y la última tuerca. Esto es muy importante al momento de la construcción y es todo esto y mucho más lo vamos a ver en la especialización que tendrá inicio este 15 de enero. Sin embargo, para una probadita, están todos invitados para el webinar del día viernes 10 de enero. Muchas gracias, esto fue todo de mi parte. Hasta luego.